Que siempre sale esto ya, no sé por qué, pero bueno. Sale y dice, venga. Entonces yo le doy a reintentar y punto. Y ya que vaya empezando. Madre que la parió. Por culo que da. Y ahí. Ahora sí. Pasa que entonces hay que mover esto para acá. Así. Para leer los comentarios. ¡Opa! Y agarrar postura. Y madre mía. Uf. Pues me ha sentado bien la sopa, ¿eh? ¿Ah, sí? La verdad bueno. es que sí. ¿Está en vivo? Sí. Ah, empezó. ¿ya estamos en vivo? Sí. Ah, vale. Ahí ya te vas a poner formal. No, qué formal si me voy a caer de la cama. ¿Qué hostia te das tú sola? No. Vamos a hacer un falso inicio. ¿Sabes? Como en el Nadie Sabe Nada. Que hacen un falso inicio. Eso es lo que voy a empezar a hacer. Voy a emular el Nadie Sabe Nada a partir de ahora. Me gusta. En plan podcast. Porque ya ves, mucha gente dice que lo ve en formato podcast. Entonces hay que fomentar ese ímpetu con el que arrancan en el Nadie Sabe Nada. Haciendo un falso inicio. Y bueno, pues la gente de primeras no se lo esperará. Se lo verán un poco raro y dirán, ¿qué cojones están hablando? El que no tenga ni idea de lo que es el Nadie Sabe Nada, pues no se enterará de nada, pero bueno. Que en parte eso es la esencia del Nadie Sabe Nada. ¿Vas a hacer tú la presentación? Entonces. Pero haces tú primero la presentación y la segunda también. Como que la primera y la segunda, ¿no? La segunda la haces tú. Yo saludo como siempre. Y tú tienes que coger y hacer tu entrada triunfal con tu camiseta de Izakaya. Y extraer el rodillo para ponerte ahí en plan... Ay. No. ¿Vas a poner como en la entrada? No. ¿Lo vas a hacer desde ahí? No. ¿Qué vas a hacer? Mirar. No, pero tienes que decirlo. No. Me da vergüenza. No hace falta que grites porque ya es tarde. Los vecinos se van a quedar un poco rayados. Van a quedar con el culo torcido como te pongas ahí a gritar. ¡Sáyate! No miraré, sí. Venga, hombre. Yo miraré como tú hablas. ¿Aquí quién tiene la cara de chino? Bueno, de japa. ¿Tú o yo? Tú. Pues eres tú entonces la que tiene que recibir a la gente. Como si fuera un buen restaurante. Yo no hago discriminación. Puedes tú participar. Pero yo soy también. el chef, el que está ahí detrás, el que maneja. Tú eres la cara visible. No, yo soy la chef porque yo siempre cocino. Siempre. Es más, hoy he hecho el pollo y estaba muy rico. Siempre. Lo hiciste tú. ¿Lo hiciste tú? Sí. ¿Tú de verdad lo hiciste? Sí. Mierda hiciste. No. Lo que lo hizo fue la máquina, no tú. ¿Y quién hizo el aderezo? ¿Y quién compró la máquina? Pero, ¿cuál es lo más ¿Quién importante? compró la máquina? ¿Y de qué te sirve si no hay el pollo y el aderezo? ¿El pollo quién lo compró? Yo. Mierda, sí lo pagaste tú. Es cierto. ¿Quién hizo el aderezo? Ya. Y si no tienes la máquina que yo compré, ¿Quién ¿cómo lo haces el sacó de pollo? ¿Quién sacó de la olla? ¿Qué lo metes en el gas con ¿Quién lo sacó de la olla? Sacarlo no significa hacerlo. Ya, pero ¿quién lo sacó? Sacarlo no significa Ya, pero hacerlo. ¿quién lo sacó? Sacarlo no significa Ya, hacerlo. vuelvo a decir. Sin el pollo y sin el aderezo, ¿qué te queda? La máquina, que es lo más importante. Ya, pero si tienes la máquina y no tienes el pollo, ¿de qué te sirve? Que te puedes comprar cualquier otra cosa y cocinarla. Como la carne, el pescado, las patatas, las palomitas, Ya, pero las brochetas. estamos hablando del pollo. No estamos hablando de nada. Estamos hablando del pollo. No. Que sí. Da igual, el pollo estaba muy bueno y la culpa fue gracias a la máquina, más que nada. Sí, tu aderezo estaba muy bueno, pero sin la máquina ahí girando, no hubiera salido tan rico el pollo, tú lo sabes. Bueno, ya. Ya está bien, la máquina lo hizo. Pero no fuiste tú. ¿Quién compró la máquina? La victoria es mía. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Ya acabamos el falso inicio, así que Vale. hay que dar inicio, así que Está bien. ahora procedemos a ello.
Está bien. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro All Week Japan, otra semana más. Número 51, ya casi cerca de... Ay, voy a subir esto porque si no... Uf. Ya casi cerca del número 52, vamos a hacer un especial ahí, en el cual por ahora solamente nos han pedido que hagamos comida. Así que, bueno, antes de empezar como tal, haz tu entrada. ¿Qué estás en directo? Claro, no puedes fallar. Ay, ya. Venga. ¡Irashaimase! ¡Doso, doso! Ahí está. Haciendo que la gente pase. ¿Por qué la tontería esta? Porque hoy lleva una camiseta de cuando trabajaba en el Izakaya que pone Otsukare-sama minna de Kanpai. Y al final, Por cierto, pues... nunca lo devolví. Bueno, igual me lo regalaron. Al final va a tener que hacer la despedida también diciendo... Otsukare-sama desu. Otsukare-sama desu. Domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Que bueno, por cierto, para el que no entienda lo que trae en la espalda, ¿la vuelta? No saques culo, ¿eh? Oye, Que YouTube luego dice que esto es porno. Otsukare-sama es cuando terminas de trabajar y es en plan, pues... Doy gracias a Dios por el cansancio que tuve hoy. Minna de, todos juntos. Kanpai. Kanpai es cuando te pones a brindar. ¡Salud! Chin chin. Eso sería, básicamente. ¿Y qué noticias traemos esta semana? A ver, ¿qué cosas contamos? En el título yo puse los resultados médicos, el terremoto, el otro sí, día, el terremoto, sí. la freidora de aire, el buen armario que tenemos ahí, y anécdotas. Así que vamos a empezar primero por el tema de lo del seguro médico. O sea, lo del seguro médico no, los resultados médicos. ¿Recordáis que hace una semana fue? ¿O hace dos? ¿Cuándo los Una hice? semana. El día 13 creo que fue. ¿Cuándo fue el día 13? Pues no fue el 13, fue el 15. Hostia, ¿fue este lunes? ¿Fue este lunes? ¿Fue este lunes? No. Ah, sí, pues fue este lunes, cariño. Hostia, en una semana me lo han dado. Joder, qué rápido. Si esperaba 2 semanas. Pues este lunes. ¿Recordáis que la semana pasada, creo que lo dije, que me iba a hacer un examen médico y demás? Pues ya me han llegado los resultados del examen médico que me hice el lunes. Entonces tengo que contar también cómo fue el tema de todo el proceso. Bueno, vamos a empezar entonces por el principio. Empezamos por el lunes. El lunes, cuando fui al hospital a hacerme las pruebas y demás, por primera vez en mi vida me hice un análisis completo. Me hicieron pruebas de todo tipo. O sea, lo primero que me hicieron fue hacerme mear en el botecito, que ya tenía muchas ganas. Ya me estuve aguantando porque no podía comer nada. Beber sí. Entonces me dieron ahí agua y me dicen, nada, para que lo sueltes todo. Y nada, ahí me dije hasta la rayita del 25 centilitros, 25 mililitros, no sé lo que sería. Mililitros, supongo. Y a mear para allá y polo para allá, en la bandeja. Y yo, pues toma, Ah, sí. mételo a través de la ventanita y nos avisas. Y nada, y se lo mandé. Después me mandaron subir para arriba a tomarme la tensión, a medirme también la barriga. Me hicieron medirme el contorno. Fue muy gracioso, esto, porque me coge la chica y me dice, ¿te puedes levantar la camiseta? Y dice, bueno, si me disculpas, voy a tomarte la medida del abdomen, ¿vale? Igual, si te toco y tal, no te molesta, ¿no? Y yo empecé a reír, tira para allá, tú haz lo que tengas que hacer y punto. Es que los japoneses son muy tímidos. Y la chica, según me estaba levantando así la camiseta, se reía así un poco en plan... Yo, que es la primera vez que lo haces, ¿o qué? Pero así le dijiste. No, le dije... ¿Shoshinsha? ¿Eres novata? ¿Y qué te dijo? No. Pero no sé por qué se reía. Y yo, bueno, pues vale, nada. Y nada. Y coge y me la midió.
¿Qué mal suena esto? Pero así fue, me la midió. ¿Y cuánto dije que me dio? ¿Ciento y qué? 101. Era. No, está allí los papeles. Creo que fueron 101. La medida del abdomen. Sí, ya sé que es mucho. Ya sé que he echado tripa y todo esto. Pero bueno, es lo que hay. Y luego los resultados me pone que tengo que ponerme en menos de 85. Y yo, tu puta madre se va a poner en menos de 85, ¿sabes? Dejadme la medida de vuestros abdomen. Si tenéis por ahí un coso de estos, un centímetro. Medio, a ver, ¿cuánto te mide a ti? Ven acá. No. En directo, vamos Que a no, medirte. al perro. No, 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 no. ¿Al perro? No, no, no. Puto Dani, y sí que le mide. Dani tiene 82. Hijo de puta. Y nada, bueno, después de eso vinieron los ¿qué fueron los test siguientes? Me hicieron también la radiografía del pecho, que me pareció bastante curioso porque resulta que encogí 3 centímetros debido a una curvatura que tengo en la espalda. Bueno, 3 centímetros desde hace, también te digo, 11 años, que creo que fue la última vez que me medí. Hace 11 años medía 1,70, pues ahora ya no mido 1,70, ahora mido 1,67 con algo. 2 centímetros y algo menos. Soy un puto tapón. ¿Qué se le va a hacer? Esto sí. Así. No estoy así. De hecho, la curvatura no es por estar así. No es que tenga joroba. El tema es la espalda. Así, en ese. No estoy así, no estoy así. No estoy así tampoco. Para tener esa curvatura. No sé. La vida. Está volviendo medio amorfo. Bueno, pues me tendré que poner a nadar y a ver si se endereza la espalda o qué. No sé, pero con días como hoy de mierda y lluvia, cero de ganas de salir, la verdad. Para que saques tu canoa. Sí, hoy estaba para sacar la canoa a pasear. Y nada, eso. Me hicieron la radiografía, encontraron eso. Y bueno, luego una de las cosas que a mí más me preocupaba era el tema de los lunares. Porque, bueno, para el que todavía no me conozca, tengo muchos lunares. Eres un dar. Y básicamente en mi cuerpo hay un montón de lunares y indican un camino muy sugerente. Que tienes en todo lado. Empiezas aquí y bueno, empiezas aquí, en la boca, ¿cierto es? No, Sí. tienes acá arriba. No, pero normalmente... ¿Tú cuando empezaste a besarme en la frente o en la boca? Estamos hablando de tus lunares. Y de lo sugestivo que resulta el camino que marca. Eso ya es otra cosa. Pues de eso estoy hablando Pero yo. te di un beso en la frente. ¿Cuándo? Siempre. La primera vez. Yo no recuerdo eso. En la mejilla. ¡Ves en la mejilla! Ya ves, acá tienes uno. Bueno, pues los lunares van desde arriba hasta abajo. Que hasta en el dedo pulgar también tienes, ¿eh? Creo. ¿En cuál? A ver. ¿Aquí? A mí no me suena, ¿eh? No. Te he visto por ahí. Y ahora se pone a buscarme lunares en el pie en directo. Fantástico. Creo que me equivoqué de ti. El otro. Que no tengo lunares en el pie. Pues no, seguro no te habrías lavado bien. O seguro te confundes de hombre. No, estoy bien segura. Sí, claro. Sí. Pues muy segura no estás porque no hay. Porque ya te lo lavaste. ¿Qué hiciste? Sí, Ya claro. salió el lunar. El caso, que tengo muchos lunares y antes de venirme aquí a Japón, yo me revisaba en España por el tema de que ya me tuvieron que quitar varios por problemas de que pudieran ser cancerígenos. Hasta ahora todos los que me quitaron dieron negativo, las biopsias. Así que bueno, y tenía que tener cuidado especialmente con la espalda. Porque, bueno, cambian y no me los veo tanto como me puedo ver por delante, en el pecho y demás. Y de hecho en la espalda me cambiaron 2 este año. Y quería que me los controlaran y tal. Como no estoy yendo ahora ahí en España que me los miren, pues que me lleven aquí la revisión y ya que me voy a quedar aquí probablemente para más largo, pues que tengan una historia médica de ellos, que me hicieran fotos y hacer revisiones de ellos cada poco. Entonces, bueno, después de eso tocó lo que más temía, análisis de sangre. Yo soy muy cagón y yo y las agujas nos llevamos muy mal.
Pero fatal, fatal. Hasta el punto que siempre que me he sacado sangre en España o siempre que me tocaba ponerme una anestesia, especialmente en el dentista. En el dentista lo paso fatal, ¿vale? Antes de que me pongan la anestesia con aguja, yo en España siempre pedía la cremita esta para los niños, ¿vale? Para que me adormeciera en la zona y luego ponerme la anestesia gorda. Y sí, soy un cagón, ¿qué le voy a hacer? Pero si usas pendientes. No, ya no los uso. ¿Y cómo hiciste Es verdad, ese no, día? no los sacamos de la chaqueta el otro día. Sácalos para que no se nos olvide ¿Y y limpiarlos. cómo hiciste ese día para que te hicieran los huequitos? ¿Te durmieron? No, fue con pistola. De hecho iba también cagado, iba acojonado. Entonces cuando me hice el primero, iba en plan... ¡Ay! Y estaba así con la pistola y dice, ya verás cómo no sientes nada. Y yo, ¡pa! Y yo, ah, pues no sentí nada. No es lo mismo que te atraviese aquí que la aguja entrando y el líquido pasando y todo eso. Déjalo, ya se limpia luego. Después de... ¿Cuánto llevo ya? Desde 2019. 2 años. 2 años y 2 meses más o menos aparecieron mis pendientes. El otro día cuando fuimos de picnic. Así que ahora ya me podré volver a poner pendientes. Y muy buenas a todos, Cristian, Name LS, que ya estáis comentando por ahí. Pues aquí estamos comentando, Cristian, la semana. Empezando por el lunes con lo de la visita al médico. Y nada, eso, vino la hora del análisis de sangre y yo ya estaba acojonado y la verdad, como os digo, siempre me pasa algo. Yo ya avisé a la médica, le dije, es muy probable que me desmaye. Y se queda en plan, ¿por qué? Digo, porque me suele pasar, así que sería mejor que me acostara. Y dice, vale, pues venga, ponte para allá. Y me tumbaron, vino otro enfermero y demás a estar pendiente de mí. Y cuando me lo hizo no me enteré. Resulta que las agujas aquí en Japón, esto me pareció muy interesante, son mucho más delgadas que en España. No sabría hacer una referencia exacta de milímetros, pero yo no la noté mucho más delgada. O sea, yo cuando me han sacado sangre en casa y en España, la aguja era más gruesa y la notaba como me entraba en la vena y demás. Y de hecho luego aquí me quedaba esto más amoratado. Y ahora no lo tengo. No lo tengo amoratado, no lo tenía tampoco, ni me quedó amoratado el otro día. Una aguja súper fina. De hecho, cuando me hizo el pinchazo, me dijo, ¿te dolió? ¿Estás bien? Y yo, no me enteré de nada. Y le expliqué, las agujas en España son más gordas. Y allí, pues, me daba más cosas. Y dice, pues mira, yo canta de Sune. Y yo, sí, muy bien. Me pareció estupendo, la verdad. O sea, no me lo esperaba. Y nada, después de eso, creo que no me hicieron más análisis. El electrocardiograma. Ah, es verdad. Después me hicieron el electrocardiograma, que me pusieron un montón de ventosas. Que luego me quedaron toda la marca por aquí. Parece que me habían hecho 20.000 chupetones. No sé si había sido hijo de putas o al médico. Todo el pecho así. Todo esto así. Marcado con las ventosas. Y nada, bueno, básicamente los resultados dicen que según los estándares japoneses... Porque, trae para acá, porque esto lo quiero enseñar sí o sí. Vamos a sacarlo y enseñar. Puto perro, a tomar por culo. Y ese. Porque esto es muy importante y a mí me tocó mucho los cojones, ¿eh? Me hicieron bromas con ello. Pero... voy a enseñar nada más que esta parte, ¿vale? A ver. Para el que pueda leer kanji, ahí pone, a la derecha, aquí no, aquí, ¿vale? Los 3 primeros kanjis, cualquiera que haya empezado a estudiar japonés, seguro que los conoce. Ahí pone Nihonjin. Te has puesto tú y se ha perdido el foco. Ahí. Nihonjin, ¿vale? Eso es para los japoneses, ¿vale? Estos son los estándares para los japoneses. Y dentro de los estándares para los japoneses, el BMI, que sería lo de...
¿Cómo se llama en español BMI? ¿Verdad? ¿Cuál? Lo de... IBM. Ah, bueno, sí, el IBM se dice en español. ¿Vale? Tendría que tener entre 18,5 y 24,9 el mío. Y yo tengo 26,6. Tengo un poco de sobrepeso, según esto. Que también es cierto, ¿vale? No vamos a engañarnos. Estoy por encima de mi peso. Y luego, por el tema de la sangre y demás, tema de colesterol y todo esto, está de puta madre. Así que no me preocupa demasiado. Pero me hizo gracia porque pone los estándares japoneses. Y tengo yo de japonés lo que... tienes tú de española. No pasa por... Ay, te di, perdón. Y me jodió mucho porque ponía algunos estándares como que tenía que tener una cinturita así. Y no, es que ni de coña voy a adelgazar tanto. ¿Cómo voy a bajar 20 centímetros de abdomen? No. Y me dice que vuelva en 2 o 3 meses. Yo, sí. Después del verano. Bueno, pues te pondremos una faja, te vas acostumbrando, te vamos reduciendo. Pero qué faja ni qué hostias. Que no. Ya me pondré a hacer ejercicio si acaso. Un ¿En poco. serio vas a hacer ejercicio? Ahora que ya viene mejor tiempo, puedo salir en bici. ¿Seguro? Sí. Mira Sí. que esto está quedando grabado, ¿eh? Sí, señor. Saldré a dar vueltas en bici. Ah, de hecho ahí me pone que puedo hacer algo de ejercicio 30 minutos todos los días, o por ahí era. O algo así. Y la médica... De hecho, la médica me decía que intentara salir a caminar aunque fuera 30 minutos todos los días o algo así. Y que evitara los dulces y el alcohol. Digo, pero si ni como dulces, ni bebo. Y me dice, bueno, pues entonces intenta comer menos. Y digo, joder, si es que tampoco como mucho. Es más que nada el tipo de comidas que comemos. Pero comes mucha fritura. Eso sí. Pero bueno, para eso viene la segunda parte de... No, la tercera parte de esto. Donde contaremos la freidora de carne. La freidora de aire. Y entonces nada, eso. Fui al hospital y ya me dieron los resultados y eso sería todo. Por ahí habríamos acabado. Luego, ¿qué más? Terremotos. ¿Ayer fue? Cuando hubo otra vez el terremoto gordo. Ayer hubo otro terremoto gordo por las costas de Miyagi, Ken, me parece que era. Y llegó aquí a Tokio. Llegó poco, no llegó en comparación con lo de allí. Y de hecho, la otra vez que os conté también había habido un terremoto. Ese fue más largo, se sintió como un poquito más intenso. Este no fue tanto, pero bueno, hubo gente que lo notó más. Nosotros aquí, ya os digo, estoy muy bien, la verdad. Aquí, esta casa es la hostia. No se nota tanto, sí se nota un poco el temblor y demás. Se movía así un poco el monitor, pero no mucho. ¿Cómo subes de peso si no comes? A ver, como, evidentemente, pero no como dulces, sino como... Grasa. ¿Cuánta grasa como? Como más bien por el aceite y poco más. Y aún así se está reduciendo todo eso. ¿Cómo que pollo frito? ¿Cuánto hace que no como pollo frito? Ni karaage. Ya, pero igual como... No karaage, pero pollo frito. ¿A la plancha? Tiene aceite. Porque tú me lo haces mal. Porque tú quieres así. No, yo te pedí que me lo hicieras a la plancha siempre. El pollo, las pechugas y la carne y todo. Igual se pega, no se puede. Ahí. Y sí se puede. Claro. Ah, claro. Ahora ya tenemos la No, freidora es que no se de aire, ¿no? No, la última vez que intenté hacerlo a la plancha se quemó y se llenó de humo todo y te dije mejor al vapor. Excusas. No te gusta, pues. No, excusas. Ya, no, oye. Bien que te gusta la grasa, oye. Bueno, sí, a mí también. Ya está. Entonces el caso es que, bueno, hubo el terremoto ese y no hubo mucho daño por aquí, la verdad. Por aquella zona igual ya afectó más. Y más porque les volvió a tocar no hace ni un mes del anterior, ¿verdad? Y estuvieron con alerta de tsunami. Y al final se canceló la alerta. Pero yo creo que lo tuvieron que pasar muy mal la gente de allí, la verdad. Por suerte, aquí en Tokio, como Dios. Y ahora viene el plato gordo.
La freidora de aire. Bueno, ¿Tú luego, crees que la podré luego de- enseñar? luego de Para hacer ver un tu- unboxing aquí. Luego la caja. ¿Vale? Pero luego de que tuviste tu hoja y los resultados, dijiste, no hay que hacer un cambio. Como no quieres dejar de comer cosas así. Pero si la hoja vino ayer. ¿Qué? Claro, la hoja vino ayer, pues la vimos ahí en el Sí. coso. En el buzón. Ah. Me había equivocado. Y la pedí el viernes. Pues vale, está bien. Bueno, O sea, tienes que hacer tu cambio de vida. antes de ver los resultados, decidí hacer que quites al puto perro, los cojones. Decidí hacer el cambio. Y compramos una freidora de estas que no utilizan aceite, sino que es con aire. Y veréis. No, enseña esto. Aquí. ¿Se ve? No se ve en el directo. Coño, pero... ¿Qué me vas a traer la caja? Dame lo otro. No. Tomar por culo la caja. ¡Ay! Mira. Parece un han de estos de arroz. Enorme. Porque de hecho es que es enorme. No, ayúdame a abrirla. Para enseñar el interior. Para que se vea lo súper grande que es. Haciendo promoción, ¿no? Sí, a mí me paga Amazon. Hay que pedir que nos manden. Amazon, págame un poco. Mirad. Vamos a meter la mano. Esto es para 4. Es enorme. ¡Ay! Se me quedó enganchada la camiseta. Dando el culo a la cámara a tope. ¡Hala! ¿Para qué necesitas traer entonces la caja? Si no te dije que trajeras la caja. Ah, pero ya no la puedo levantar si la tienes ahí. ¡Hala! Cerramos así. Ya no se ve. Eres lo que comes, decían. Pues el caso es que esta freidora viene con 7 herramientas para poner dentro. Entre ellas para que girara el pollo, para que giren las patatas. Se meten así como en un cilindro. Gira las patatas, se hacen las patatas. Y se hacen también palomitas y un montón de cosas ahí. Entonces ahora ya no voy a utilizar nada de aceite en casa. Y... hoy hicimos un pollo, que lo podéis ver en Instagram. Y está cojonudísimo, estaba cojonudísimo, ya se acabó. Dije está, pero bueno, estaba. Estaba buenísimo. Invitamos a un amigo y a su chica a comer. Y bueno, ella se tuvo que ir primero. Ah, esa tocó, no pudo comer. Así que nos lo comimos nosotros 3, pero estaba buenísimo. De hecho, yo es que tuve que repetir el plato. Es que estaba buenísimo, o sea, hacía tantísimo que no comía un pollo de estos así asado, que buf, entró muy bien. Además tuvimos mucha suerte porque cuando fuimos ayer al supermercado, a ver, es raro encontrar pollos enteros. O sea, tienes las partes, tienes el pecho, tienes el muslo, tienes las zancas, tienes todo separado, ¿vale? Eso es fácil de encontrar. Pero un pollo entero para coger, meterle ahí el palo y que gire, eso era complicado. Y ayer cogimos el último. Y no fue caro, la verdad, que fueron 900, 1000 yenes. No llegaba ni a 1000. 1000 yenes más o menos, ¿vale? Que serían unos 8 euros. O sea, fue muy barato. Y cuando lo vimos dije en plan, ¿y si vamos al otro súper? Igual lo hay más barato, no sé. Pero... igual este desaparece, entonces ya al final decidimos coger ese y mira, a tirar. El pollo le quitó la piel y la grasa para cocinarlo. Creo que no, ¿no? No, la piel se la tenía. Es que la piel se hizo súper crocante. Aquí la cocinera dice que la piel se hizo súper crocante porque al hacerlo así asado y con la salsita y demás que le preparó ella, porque quería hacerme un pollo al estilo peruano, ¿era? Peruano. Ah, pues explícalo tú, mientras voy a dejar la caja para allá. No, deja la caja ahí. No, explícalo. Hala. Explica. Bueno, que básicamente hice una receta peruana y dejé el pollo macerando de un día anterior. Y felizmente que fuimos a esta tienda peruana a comprar algunos ingredientes, porque no lo íbamos a encontrar así en cualquier lugar. ¿Qué tienda peruana? Al Kyodai. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas que fuimos?
Ya. Hace ya tiempo. Sí, pero felizmente que compré ahí algunos ingredientes que usé para Ah, ¿utilizaste algo más aparte de lo que compramos ayer? Claro, claro. Ah, no sabía. Sí. Vale, vale, vale. No, y lo dejé macerando un día anterior, ¿no? Eso sí. Y mejor porque así absorbió todo y quedó bien suavecito. Y la verdad es que quedó muy, muy, muy rico, sí, sí. Quedó suavecito, quedó tierno, quedó muy, muy sabroso. Gracias. Hasta el punto que repetí. Y las patatas también quedaron muy bien. Y nada, a partir de la semana que viene, o sea, a partir de mañana, yo creo que ya voy a cocinar todo en eso, ¿no? Bueno. A ver la factura al final de mes, cuánto llega. Pero yo creo que nada, que no gastará tanto, en verdad. A mí me parece que sí. Sí. Bueno, pues se gasta en salud. En comer sin grasas, en comer bien. Ya está, no hay problema. Mejor gastar en eso que no en ropa o yo qué sé. En caprichos raros. Comparte la receta, dice Manuel Chávez por ahí. Bueno, está en YouTube. Lo encontré por ahí. Una receta de alguien que colgó el video y ya lo copié. Aquí era un latino. Claro, un peruano. ¿Cómo no? Latinos haciendo tutoriales. Y nada, pues mañana pues tenemos ahí pescado y carne también para hacer. ¿Verdad? Ah, sí. El filetaco que compramos, Sí. compartimos a la mitad para cada uno y ya está. Compramos un filete así de gordo. Es que es lo raro, tío. O sea, aquí no puedes coger, irte a la carnicería como en España y decir, ala, párteme varios filetes y me los traigo. No, aquí te compras un filete así gordo y te lo tienes que partir tú. O te los compras ya laminados y te lo cobran mucho más caro por decir, te lo corté, está cortado y te lo cobramos más caro. Digo, vete a tomar por culo, ya lo corto yo en casa, no me jodas. Para que me cobres ahí más caro, no, cóbrame más caro por calidad, cóbrame más caro por, yo que sé, cantidad. Pero no porque esté cortado. Tontería. Y nada, a ver cuántas más recetas podemos hacer. Yo tengo ganas de probar especialmente la pizza. Porque, veréis, hasta ahora yo siempre hacía la pizza en el hornillo este japonés. Es que para el que no haya estado nunca aquí, esto va a estar complicado. A ver, si puedo enseñaros el navegador. Y os explico. ¿Dónde está? No, esto estás enseñando Line, no enseñes Line. Va a enseñar lo que no tiene que enseñar. De aquí. Y no tengo un coso que sea para enseñar el navegador, tío. Tenía que tener algo, sí, aquí. Mira, navegador. Chrome, nueva pestaña. Así. Y así se ve, vale. Entonces ahora vamos a abrir aquí Gasconro. Lo buscamos. Y ahora lo enseñamos. Transición. Aquí. Bueno. Ahora en teoría deberíais de estar viéndolo, a ver. Sí. Se está viendo. Bueno, pues estos son los hornillos japoneses, ¿vale? Esto es lo que se conoce como un Gasconro. De hecho, este... Es igualito. Se parece. Se parece. No es el mismo, pero se parece mucho. ¿Veis que hay una tapita aquí? Pues eso... A ver si hay alguno que lo tenga abierto y os lo pueda enseñar. Es donde se supone que se cocina el pescado, ¿vale? Joder, qué traza de cocina hecha una puta mierda. Esto parece la cocina que tenía yo de la escuela. Esto es muy normal, ¿eh? O sea, si alguna vez venís a Japón y veis cocinas así de hechas mierdas, que no os sorprenda. Hay algunas que son muy, muy viejas. Y esto funciona con gas. Esto lo conté en un vídeo, que la primera vez que me puse a encender uno cuando hace... me acojoné. Ah, sí. La primera vez que vine a Japón, claro, yo estoy acostumbrado a vitrocerámica. En España, cocinas de gas, yo qué sé, la debí usar
La última... ¡Puf! Pero aquí también hay eléctrica. No Sí, todos sí. tienen de gas. Sí, pero la mayoría son de gas. No. La mayoría que yo he visto en casas y demás es de gas. Y utilizan mucho el gas. Y eso en España, al menos en Asturias, a mí me daba mal rollo porque de pequeño yo vi estallar 2 bombonas de gas. Una casa estallar, ¡boom! Toda la fachada, todo. Cuando era pequeño. Y la primera vez que es que según le hago así para meter y girar, lo conté esto en un vídeo. En uno de los primeros videoblogs de Osaka debe estar por ahí. Y cómo fui corriendo al vecino a decirle, señor, ¿cómo funciona esto? ¿En serio? Y el señor todo rayado en plan, sí, yo creo que pensó eso. Dijo, el puto guiri subnormal este. y le pedí ayuda, me lo explicó. Pensado, ¿no? La leña. No sé, bueno, yo qué sé. Disculpe por ser demasiado sofisticado y utilizar una vitrocerámica. Disculpe por estar en el siglo XXI donde no utilizamos gas. No sé. Yo creo que no quedan cocinas de gas en España ya prácticamente. Y... no sé. No me parece tan común ya. Bueno, volvemos aquí. Entonces el caso. Como os decía que realmente a mí me acojonó muchísimo eso. Y tuve que pedir ayuda para saber cómo era. Pero bueno, en el caso, en el hornillo ese pequeño, pues que debe tener que 20, como mucho, de ancho. No. Menos. De ancho. Sí, más o menos. Menos de 20 centímetros de ancho, ¿vale? Pues ahí es donde hacemos las pizzas ahora. Y la verdad que me costó al principio. Pero le pillé el truco y hago unas pizzas cojonudas. Sí. La verdad, o sea, todo el mundo me lo dice que debería montar una pizzería. Pierdo dinero. No, en realidad no. Estoy muy bien con mi trabajo. Me permite hacer muchas cosas. Dice, ¿cómo cocinar con Jichan? ¿Te gusta la pizza con piña? No. No. Eso no, eso es un sacrilegio. Luego Ives Rodríguez dice por aquí, para hacer pollo a la plancha se agrega agua que lo cubra, así no se necesita agregar aceite. Ya, el problema es que a él no le... Cuando te lo he hecho, no... Bueno, pues ya está. Pero ahora podremos hacer el pollo así, con la cosita hasta el aire. Punto. Bueno, sí. ICS2122 comenta, hace unos días un tipo mató a su vecino disparándole a la garrafa de su casa. ¿En tu país dices o aquí en Japón? Pues no me extrañaría tampoco. Viendo lo del otro que... Sí, escuché un caso parecido, pero... Pero bueno. Pues eso, el caso es que a mí me dio mucho miedo de primeras, porque no tenía ni idea de cómo funciona. Y tenía el traumita ese. De razón, ese día que yo puse la olla estaba un poco... ¡No! Coño, es que se pone a poner una olla con la cocina de esta de gas que suelta con electricidad, porque tiene que darle chispazo con electricidad. No se le ocurre otra cosa que poner una olla mojada. Pero es que la olla no estaba mojada. Tenía agua. Tenía agua por dentro. Y por fuera. No. Y por fuera estaba mojada. No. Y según la pone encima y se pone a encenderla, cojo y le digo, ¡no! ¿Qué haces, loca? Y se pone, No. ¿pero por qué me gritas? Y yo, porque estás poniendo eso mojado, no me jodas. Porque ya estaba prendida. O sea, otra cosa es que ya, bueno. ¿Y si hubiera pasado algo? ¿Qué iba a pasar? ¿Y si hubiera pasado algo? Porque no estaba mojada. Ya estaba, pero bueno. ¿No? Sí, no, que no. ¿Quién? Los cojones que no. ¿Quién? Mira, sois testigos de cómo me agrede. Esto Yo es no he sido así, violencia doméstica. Ha sido el perro. La garrafa de la muerte. San Correa, por fin pude volver a ver uno de tus directos. Yo era el que siempre te preguntaba por cosas de programación. Pues bienvenido, Sam. Un placer tenerte por aquí de nuevo. Manuel Chava dice, tío, yo tengo una pizzería, te recomiendo hacer pizza de lomo saltado. Claro, sin las papas. Sí. Hostia, pues no lo había planteado nunca, ¿eh? Sí. Pero sin arroz también. Obvio. O sea, hacer la carne con la cebolla y... Claro. Pues... mis dieces. Muy bien, Manuel Chávez. Me parece que esa va a ser la primera receta que probemos de pizza. Sí. ¿Podrás hacer un lomo saltado ahí? ¿Freidora de aire? ¿Sin aceite? Yo creo que se puede. No, la pizza sí. Yo te digo el lomo saltado. Ah, no, ese tiene que ser aparte. Claro. O sea, hay que tiene hacerle con ser,
Buscaremos en internet la receta de lomo saltado sin aceite. En freidora de aire. Seguro que se puede hacer. Colacao Nesquik. Abro debate. Colacao. Fin del debate. Aunque ya no tomo colacao, Fijaos, o sea, con el por culo que daba al principio de que quería colacao aquí en Japón, ahora que hay colacao aquí, ¿qué desayuno todas las mañanas? Matcha. Matcha Vamos, latte. que hay que comprarla. Mira que acá tiene colacao. De hecho es que el colacao está ahí, se lo toma ella. Y yo ya no me lo tomo. Yo ya matcha latte a tope. En mi país. ¿Qué país es CS2122? ¿Dónde pasó eso? San Correa, saludos desde México. Me voy por unos meses y ya tienes una nueva compañera. Genial, me alegro. Gracias. Iván Rodríguez dice: se debe mantener el nivel de agua. Cuando se comience a colocar dorado se deja secar el agua. Vale, vale. Bueno, pues ya sabes cómo hacer pollo a la plancha. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿De qué estábamos hablando todo esto? Así de la comida y de cómo hacer recetas ahí. Pues empezaremos a hacer las patatitas ahí. La pizza ahí. A mí me da miedo, seguro que voy a cagarla mucho. Hasta que le pille el truco va a estar complicado, creo. Aunque bueno, realmente parece un horno normal. Y ya he hecho pizzas en hornos grandes, de estos típicos. Así que técnicamente no debería suponer ningún problema. Es que molaba porque daba vuelta el... La- ¿No? En Argentina dice CS2122. Hostia, pues qué harto. Así que nada, a ver. Igual la semana que viene, para el directo, hacemos pizza. A ver, querían una cocina japo-española, peruana. No me acuerdo quién fue la idea, creo que fue Manuel Chávez el que dio la idea. De hacer una combinación de todo eso. Lo que pasa es que no podemos cenar a esa hora ya. A menos que hagamos el directo antes. Hacemos el directo antes y cenamos. Claro. Desde las 10 entonces, una hora antes. Sí. Pues ponemos el directo una hora antes. La semana que viene vamos a poner el directo una hora antes, sobre las 10. Preparamos la cena, sí, sobre las 8 o 9. Dejarlo listo. Y así cuando lleguen las 10, estamos aquí cenando con vosotros. ¿Qué cenamos? A ver, ¿qué hacemos? Pizza. En directo hacemos... ¿Qué hacemos? ¿La pizza con lomo saltado? Sí. Bueno, me parece bien porque hacemos una combinación de lo que sería mi masa con el lomo saltado peruano. ¿Y qué ponemos japonés? A mí. Te como a ti, pero no lo puedo hacer en directo. Hay que buscar otra cosa. ¿Qué hacemos? De beber sidra, así ponemos el toque asturiano. Eso no cabe duda. ¿Y japonés qué podemos comer? ¿Nikuman? Eso no suena japonés. Los Parece ni- los- El Nikuman es medio chino. Bueno, Nikuman es japonés. Los Ya. Xiaolongbao son chinos. Ya, pero... No, pero es Nikuman. Pero es la misma braga. De diferente color. Bueno, y tú tienes pinta de japonesa, pero eres peruana. Ya, pero... está. Poco soy 100, 50... Y el Nikuman es 50% chino, 50% japonés. No me consta. Tiene nombre japonés. Está bien el nombre. ¿Tú también tienes nombre japonés? Ya, pero yo soy 50-50. ¿Dónde Pues me eso puedes- Nikuman igual. No, porque no tiene japonés. Tiene que ser algo más tradicional. ¿Y qué quieres hacer? Otra cosa. ¿Con qué acompañamos una pizza? Le pones matcha a la masa. Ay, no. ¿Estás segura? Que no. Porque masa... Mi masa especial con matcha y encima con lomo saltado, eso puede ser un desastre, ¿eh? Pues si le has echado mojito a la masa otras veces. Ya, pero eso ya estaba científicamente probado que estaba cojonudo. Y le has echado fresa también una vez, ¿no? Pero ¿quieres dejar de desvelar mis putas recetas Porque la verdad especiales? que has hecho una receta bien rara. Que luego Manuel Chávez dice que tiene una pizzería y me va a copiar las recetas. Coño, me cago en ¿Qué Dios. otra cosa tan rara le has metido? A ver. ¿Te quieres callar? Eso no se revela. Eso es mío. No sé, ¿qué podemos hacer japonés? No se me ocurre. No sé, ya veremos. Es que, a ver, lo más rápido y lo más eficaz serían los Nikuman o gyozas, pero las gyozas son más chinas. El Nikuman podría pasar por algo japonés.
kiabetsu con un poco de salsa de soja por comer verduras. Para decir que como sano. Ya, kiabetsu. Venga, kiabetsu con un poco de salsa de soja. Anato. No, de soja no, perdón, es de... Es aceite de sésamo, me parece que es. Total. Creo que sí, pero es de sésamo, me parece. Parece que sí, que es eso. Y ya, así comemos sano y pizza. Por así decirlo. Hola papá, ¿qué tal? Gracias por pasarte. Y San Correa dice, será una comida muy peculiar. Será un crossover de distintas comidas. Sí, eso es lo que nos pidió Manuel Chávez. Tenéis la publicación ahí en lo de comunidad, dentro del canal. Podéis aportar ideas para lo que queréis que hagamos la semana que viene. Tenemos lo de la cocina fusión y contar anécdotas, por ahora. Me parece que es eso, nada más. Y... ¿qué más? Vamos a terminar el directo contando anécdotas. Puedes empezar con la tuya, con la que liaste. Sí, bueno. Que me levanto todo rapidito, me voy rapidito a la oficina. Yo tranquila. Voy a la estación, me voy al tren, llego a la oficina y después de casi 2 horas me doy cuenta de una cosa. Que me había puesto parece de zapatillas diferente. Hay gente que se confunde con los calcetines y lleva calcetines de distinto color, pero esta lleva... ¡De zapatilla! Se fue con las zapatillas de deporte, que son las dos blancas, pero una es así como con velcros y la otra con cordones. Y yo no sé cómo cojones salió de casa con esas distintas. Nadie se dio cuenta, ¿eh? Porque todo el mundo está con el celular ahí y nadie se dio cuenta. Bueno, y si se dieron cuenta pasaron de decirte nada. Ya, pero normalmente te quedan mirando así. No, nadie. ¿Ya qué más da, total? ¿Qué iba a hacer? Bueno, en la oficina tampoco se dieron cuenta. O se dieron cuenta y no te dijeron nada. Bueno, yo me hice como caballo, no me hice la disimula, no quería ver. No quiero saber nada, que nadie me mire los pies, mirad, el techo. Qué vergüenza, Dios. ¿Alguna vez cometiste alguna mierda así? ¿Esta es la primera vez? La primera vez. Yo de confundirme de calcetines sí, o sea, pero porque también eran parecidos. A lo mejor en vez de tener los gemelos, tener uno y uno, haberlos doblado mal cuando los saco del tendal, haberlos doblado mal y cuando me los pongo distintos, no me doy cuenta y luego me doy cuenta más tarde. Pero eso es lo único. No hice nada más raro así, la verdad, en tema de confundirme de ropa. Por lo demás, todo normal. Es que salí súper apurada. Pero es que lo tuyo es muy fuerte, porque si me dijeras, bueno, pues los dos tienen cordones, pero es que uno era de velcro y el otro era de cordones. Es que los dos eran muy blancos. Es que es imposible, o sea, Ya estoy por traerlos y enseñarlos. ¿Los tienes sacados los dos o los recogiste? No, los guardé. Como hoy vino Dani Satoko, mira, puedes contar la anécdota de tu querido perro. ¿Ah? Hoy con Satoko, lo que hizo Ricky Spanish. Ah, sí, pues. Cuenta. El perro. No, de primero no se dio cuenta. Satoko no se dio cuenta que era un perro de mentira. Pensaba que era un perro de verdad. ¡Ay, qué bonito el perro! Agarró el perro y el perro estaba ahí. Lo teníamos aquí tirado, tapado con una manta. Y decidimos trolearla. No, uy. Y encima botas al perro. De maltrato animal. No tiene patas para defender. Para que veáis que el perro no solamente engaña a través del vídeo, ¿eh? O sea, lo teníamos aquí, lo teníamos ahí tapadito con una manta. Y le decimos, ah, mira, tenemos aquí un perrito nuevo. Está con el perrito y le agarraba así al perrito. Dice, este perro. Y luego ya cuando dijo, ah, es un cojín. Pues estaba con el perro ahí, ¿eh? Y luego sí, luego cogió el Estaba cojín y acostado, estaba jugando con el acariciado. perro igual que ella. Y luego cuando se fueron, coge al perro y dice, ay Ricky, hoy me abandonaste, eres muy malo, te centraste solamente en Satoko.
Ya os dije que tenía diálogos con el perro, pues. Hoy se puso a discutir con el perro ella sola. Me pilló un cabreo con el perro. Ya os amistasteis, ahora ya lo vuelves a querer. Mira, ya lo vuelvo a querer. Ya está ahí abrazándolo otra vez. ¿Qué dice por aquí? No, me dice, jaja, una vez me puse el pantalón al revés. Oh. Eso también pasó una vez. Te pregunté que si también pasa cosas así. Sí, ya me acordé, en el gimnasio me había puesto esas licras pegaditas. Yo digo, pero ¿por qué me queda tan raro? Haber bajado de peso. Ay, no le tomé importancia y cuando paso por el espejo me había dado cuenta que está al revés. Pero nadie te dice nada, pues nadie te queda mirando. Si nadie se dio cuenta, pues bien, ¿no? Joder, si me acuerdo una vez que fuimos con Dani por el metro y pasó no iba a decir transexual, no, un travesti, pero no un travesti bien elaborado, sino un señor, un Osan, era guiri. ¿Ah, sí? Sí, un señor guiri, un extranjero, pero con toda la pinta de señor, excepto porque no llevaba barba, o sea, estaba afeitado, pero con toda la pinta de señor, con unas facciones muy, muy masculinas, con una minifalda, con un top así enseñando el ombligo y paseándose así. Y no sé, no me acuerdo qué me dijo no sé qué mierda. ¿A ti? Sí. Uy, ya te había visto. Que luego Dani por eso me hizo bastantes coñas, pero no me acuerdo de qué mierdas me había preguntado, qué mierda me había dicho. ¿Ah, sí? Y yo, sí, y hasta luego. Es que acá se ven cosas muy raras. Yo saliendo del trabajo, plan de las 8 de la noche, veo a un señor así de 50 años, de 50, con su peluca negra, con su cerquillo y con ropa de colegiala. Pero qué raro, o sea, un señor de 50 y de lo más normal, comportándose como escolar. Como Sailor Fukuyi-san. Sí, pero como no dice nadie la gente nada, normal. Todo muy normal, como tú claro. Quieras, ¿sí? Sí. Luego hay gente que tiene aspecto simpático, como los del flequillo este que era peluquín. Esto os lo cuento como anécdota, ¿vale? Hace poco vimos una publicidad en la que echaban el pelo así para atrás, entonces aparte de que se notaba todo lo de la calvicie y demás, ¿vale? Y le pintaban así esto, ¿vale? Entonces le hacían como todo esto así pintado como un flequillo y le pegaban aquí arriba así un flequillo. Luego con el pelo propio que bajaba más el flequillo este, quedaba todo esto así. Ponte que imagina que a lo mejor el viejo pues tendría esto así, las entradas así muy para atrás. Y entonces le ponen el pelo así y parece que queda así. Y queda esto como así un poco levantado, ¿vale? Un poco abombado desde aquí. Así, tal que... No sé cómo ponerme. Bueno, da igual. Queda así un poco abombado y queda como si fuera un peluquín. Y es un peluquín que solamente de esta zona. Cerquillo. Del flequillo. Ya está. Ah, pero también hay para mujeres. Así. Sí. Vienen con ganchitos. Ah, bueno, pero joder, eso son como las extensiones que os ponéis ya por Sí. aquí y demás. O sea, eso no tiene nada novedoso. Pero yo los peluquines solamente los había visto así, en plan de esto. Te rapas todo y te ponías el peluquín encima y ya está. Pero solamente de un cerquillo aquí, no sé, era la primera vez que lo veía. Así que bueno. Pero eso es muy común. Acá usan muchas pelucas, ¿no? Sí. A ver, sobre todo las mayores, las señoras viejitas, te ponen su peluca, pero... Que se tiñen el pelo de el azul y de problema morado. Sí, el problema es que no encaja bien el color de la peluca con el color de su cabello y se nota la diferencia, ¿no? Pero... Es que esto es curioso, pero hay señoras de, yo qué sé, ¿qué te puedes poner? 70, 80 años con el pelo morado, con el pelo azul, que te quedas en plan... verde, lila, de todos los colores. Te quedas en plan, ¿what? Sí. Lo que sería, yo qué sé, una típica chica emo teenager, los 17, 20 y pocos, en cualquier país vuestro. ¿Os imagináis la típica chica con el pelo así de colorines? Pues aquí las viejas. Yo he visto, he visto a una chica de pelo fucsia con ropa de escolar, así, con un shortcito, con cosas así, ganchitos de colores. Se dio la vuelta y era una señora de 60. ¡De 60! Y yo me hice la disimulada, pero me quedé sorprendida. O sea, para no se le pasar vergüenza, ¿no? Pero la señora bien superada, ¿no? O sea, Bueno, no sí. importa lo que opine la gente, un Se la pela y ya está, claro. Sí.
Y nada, ¿qué más? A ver, ¿qué otras anécdotas tenemos para contar por ahí? Cuando fuimos a Quijabara. ¿Cuándo? Bueno, Porque tú tantos viajes. no te diste cuenta, pero cuando entramos a una tienda y tú fuiste a preguntar, entró un señor hablando así bien correcto. A mí me llamó la atención porque estaba con un short pequeñito, ¿no? Bueno, que hasta ahí estaba bien, pero cuando el señor se volteó, el short no tenía nada atrás, o sea, todas las nalgas lo tenía al aire y tenía una pita en el medio. ¿Qué es una pita? Como un cordón. Ah. Como un cordón atrás, era como un hilo dental. O sea, como un tanga. Como un tanga, había cortado el short para que se le vieran las nalgas. Y el señor preguntándole y el vendedor de lo más normal. Coño, si no le veía el culo, ¿qué va a hacer? No, sí le vio, claro. Así le vio. Claro, pero se hacía el que no se había dado cuenta. Y yo miraba y... Rubén, tú estabas en otra cosa, no te había dado cuenta. Yo estaría buscando figuras en ese momento. Pues no me acuerdo, pero bueno. Es que la verdad se ven cosas muy curiosas, ¿eh? Este país no deja de sorprenderte. Chicos, ahí estos maquinitas que se ponen a bailar y ves señores de 50 bailando y haciendo... No, eso fue muy guapo cuando fuimos a Odaiba y había un concierto sí. de idols. Y es que todo el fan club de las idols eran señores de 50 para arriba, o sea, no había ni uno joven. No. Eran todos los típicos Osans, iban con su trajecito de salaryman. Sí. Algunos así ya con la corbata un poco suelta. Pero con la cara de fanáticos, con su maletín lleno de esos pines de las chicas. Con los bichos de colorino. Con sus cartulinas. Y le ves la cara así de todo un fanático, emocionado. Y nos miramos la cara y... ¿Es de verdad? Imagínate, o sea, imaginaros la mejor época de Justin Bieber, ¿vale? Ya. Justin Bieber, Sí, ahí en sí, un sí, concierto algo en plan, así. ahí baby y tal. Imaginaros un montón de niñas, que si con las cartulinas Justin te quiero, Justin I love you, tal, lo que sea. Pues imaginaros todo eso, pero en vez de Justin Bieber, un grupo de idols así de menos de 20 años, suelen tener todas, ¿no? Me parece. Pero es que todas tienen cara de 15. Y bueno, sí. Y todo el fan club, todos señores mayores de 50 años. Es más, he visto señores ya de 60 y pico y por ahí. Yo creo que son gente que está sola, que no tiene nada que hacer en la vida. Pero se ponen a Y gastan el cantar, dinero solamente en eso, sí, se ponen... las Lo canciones, viven y ahí, se ponen a bla aplauden. bla y yo que sé, Miki, te quiero y cosas así. Sí, yo. Rubén, ¿estás viendo esto? Es verdad. Hostia, de eso no tenemos vídeo, creo, ¿no? No No lo hice. No lo grabamos. No, porque fue cuando tomamos las fotos y estaba sin batería. Buah, eso fue muy mítico. Como siempre. Y la verdad que... El 90% de las cosas que vemos no las hago porque no tengo batería. Voy a usar mi cámara nueva y al final terminas con el celular porque no habías cargado o te habías olvidado algo. No me olvidé la tarjeta. A la tarjeta. Eso fue en el vídeo que visteis del supermercado. Bueno, Sí. una de muchas. Sí, bueno, esa fue una de muchas, ¿vale? Pero concretamente esta historia es de cuando hicimos el vídeo de ir al supermercado. Que iba a grabar con la otra cámara puesta en la cabeza paseando. Y me doy cuenta que me había olvidado la tarjeta de memoria en casa. Y yo, bien. Y yo, pues nada, grabar con el móvil. No queda otra. ¿Sabes qué pasa? Shogunai. Es lo que hay. Ya está. ¿Qué hay? Y yo qué sé, ¿qué más podemos contar? A ver, alguna anécdota más así. En Halloween creo que lo contaste, ¿verdad? Cuando fuimos con Valles. Cuando salí la NHK. Sí. O cuando me paraba todo el mundo. No, cuando se acercó un señor y como sea quería invitarte a tomar. Y Eso también. Quería que vayamos los tres. De hecho, eso está en el vídeo, Sí, lo porque contaste. lo conté en el vídeo, me parece. Mm. Lo conté en el vídeo y luego lo debí contar también en el All Week Japan de esa semana. Pero sí, en el propio vídeo de Halloween lo conté, que había un tío todo pesado diciendo, ¡ay, vamos a beber, vamos a Es que beber! el señor llegó. Y yo dije, no, que nos vamos a ir a un hotel. No, es que el señor llegó de frente y me hizo a mí así. Y yo pensé que era alguien que conocí. Cuando volteé, ¿este señor quién es? Era un viejo. Y yo, Y de ahí, que yo te invito trago, te decía a ti. Te invito trago. Y yo, no, gracias, que nos vamos a un hotel. Y decía, no, pero vamos a tomar algo primero, no sé qué. Y yo, no, que vamos a hacer un trío.
Y cojo a Valle, Se y quedó así, esta ¿no? sí Se se quedó. quedó flipando el ¿Qué? tío. ¿Junto? ¿Junto? Y yo, sí, vamos ahora para allá. Y el señor no seguía, digo, venga, hasta luego. Qué pesado, ¿eh? Qué pesado. Fue muy divertido, fue muy divertido. Y luego la gente parándome en la calle cada 2x3 para tomarse fotos conmigo. Hice mi fan club. El fan club de Jichan por ir de Goku. Te faltó repartir tus tarjetas de presentación. Claro, mi tarjeta de visita, toma. Psh, psh, psh. Yo con haber salido ya la NHK ya soy feliz. Esta es la segunda vez que sales con el mismo disfraz, ya tienes que variar, ¿eh? No, Ya otro disfraz, ya. El año que viene, ya está de testigo YouTube. El año que viene me estoy preparando aquí el bigote para hacerme Jack Sparrow. Ah, por eso no te quieres afeitar. Claro. Ya estoy preparando el disfraz por de... eso. El disfraz de Halloween de este año, estoy preparando ya. Pero espérate, ahora que lo pienso, Jack Sparrow no tiene bigote así. Déjame Sí ver. tiene. A ver. Sí, tiene bigote, sí. Barba, sí. Hostia, no. Trencitas. Hostia, que me tengo que dejar esto así. ¡No! Esto tiene que haberlo postizo por cojones. Obvio, no te lo vas a dejar crecer. Será para el disfraz acá que en 2025. En un año no me crece esto tanto, ¿Qué va? Ya, cambiamos de disfraz mejor. No, pero el bigote sí. El bigote es mío. Lo tengo que poner Ya, yo. otro disfraz. Pues. Pero no es así largo, simplemente es así bajo. Así, hasta aquí. No tiene mucho. Y aquí la perilla y el resto recortado. Solamente pegar aquí las trencitas y ya está. Y luego... ¿Y por qué Jack Sparrow? ¿Solo por la barba o por qué? No, porque me gusta el disfraz. Me parece original. Ahora ya no está de moda, entonces no mucha gente se disfrazará de Jack Sparrow. Entonces, por eso. Bueno. No me gusta ir a la moda, no me gusta seguir ese tipo de cosas. Bueno, yo escojo siempre un disfraz en el que se amolde a la ropa que tengo para no gastar. Agarra que es. Manuel Chávez, ¿cuándo irán al karaoke? ¿Qué canciones se saben? Canten cumbia. Ojo, que... No sé si sigue todavía en Twitch. Hicimos una vez un directo en Twitch, antes del directo hace un mes, más Sí, o menos. Y torturamos a todos los que nos escucharon. Y aquí cantando a tope... Hay uno más. Bueno, los dos. Cantamos, Cantando a tope. cantamos muy feo, Hicimos karaoke en directo. En vez de ir al karaoke por el tema del corona y demás, porque, bueno, la última vez que fuimos al karaoke, que fue en Icajo. Sí, en Nica. Cuando fuimos de vacaciones el año pasado, fuimos a un karaoke y ya está. Y... Tú cantaste con Irene, ¿verdad? Sí. Dani no Tú estabas cantó. mala. Y de hecho sale al final de un vídeo de los de Icajo. No me acuerdo. ¿Cuál? ¿El de las hidras puede ser? ¿Yo? No, ¿en qué ¿Quién? vídeo lo hice lo del karaoke? Al final, lo puse en algún vídeo al final. No sé si fue en el de las hidras. No estoy seguro. Podéis buscarlo por ahí en los vídeos del verano. Y no sé, ahora no hay ganas de ir a ningún sitio, la verdad. Porque aunque está la cosa mejorando y tal, preferimos quedarnos en casa la mayor parte de veces. Sí es cierto que hay un karaoke especialmente que los lunes tienen para hacer Nomi Hodai y karaoke Hodai. Está guay. Pero bueno, preferimos quedar en casa. Está mejor. Bebemos lo que queremos. ¿Verdad? Comemos lo que queremos. Sí, tenemos Sale más todo. barato y damos el coñazo en casa. Y además podemos grabarlo sin ningún problema. Porque hay karaokes en los que no te dejan grabar. Entonces, bueno, para que no den por culo, pues lo hacemos de esta forma. Y para compartirlo con vosotros, como YouTube se vuelve exquisito con el copyright, pues tenemos que hacerlo desde Twitch. No queda otra. Así que bueno, si alguna vez queréis hacer eso, pues podemos ponernos a hacer karaoke también. Pero por Twitch. Y Linkin Charts dice, ¿cómo son las discotecas? Pues hay bastantes vídeos ya. O sea, creo que tengo 3-4 vídeos hablando de discotecas y de salsotecas. Tanto en Osaka como en Tokio. Puedes buscar en el canal que hay. Hay material. Salir de fiesta por Japón o por Osaka. Me parece que se llama uno de los títulos. Puedes buscar. Y aquí pues hace ya también bastante que no salimos.
Es que claro, con el tema del corona, chicos, no podemos andar por ahí de jauja. Es muy irresponsable. Que se puede, ¿eh? Se puede, pero sí, es irresponsable. Te puedes poner mascarilla. Yo no voy a salir para andar con mascarilla todo el puto día, es un coñazo. Te digo que se puede. O sea, hay Mira, gente que sale. Mirad que joder, que ya salir por la calle y demás cuando salimos en bici a dar una vuelta o al supermercado, yo voy sin mascarilla, es que me agobia. O sea, estoy hasta los huevos ya de tener que llevar mascarilla. Cuando tengo que montar en el tren para ir a cualquier lado, que voy poco y monto poco, porque procuro ir en bici a todos los sitios que pueda y más, sí que me la tengo que poner, evidentemente. Cuando voy a un supermercado, una tienda, lo que sea, también te la tienes que poner. Pero es que es un coñazo. Prefiero estar sin nada, sin mascarilla ni nada, así que... casita como Dios. Además tenemos de todo ya. No hace falta salir. Tenemos ya la vida aquí. Es verdad. Neymis dice... el Jack Sparrow con sobrepeso. Hijo de puta. Espero que de aquí a Halloween baje y adelgace. Y me pondré todo buen horror. Bueno, por lo menos adelgazaré un poco. Para poder... sí, mirad. Es verdad, tengo que adelgazar en estos 3 meses. De aquí a junio tengo que adelgazar. Porque luego en junio empieza la temporada de barbacoas. Entonces, ya estoy viendo que está un poco difícil esa dieta, ¿eh? Entonces, en junio, cuando empiecen las barbacoas, y a lo mejor ya se pueda salir por el tema de que ya estará lo de los Juegos Olímpicos y demás, pues podremos salir a hacer barbacoas. Y hay que ponerse... ya decía yo que esa dieta me sonaba cuento. Es el plan, perfecto. Manuel Chávez, ¿has ido al bar del Coronel en Osaka? Al viejo sí, al nuevo no. Desde que dejé Osaka hace 3 años no he vuelto y sé que... hostia, ¿cómo se llama? Oscar cambió el local, cambió el Arcadio, creo que se llamaba, por otro bar que está ahora en Shinsai Bashi, me parece que es. Me mandó la publicidad y demás y me dijo que por si volvía y demás. Y lo vi, pero... Es colombiano, ¿verdad? Colombiano creo que es. Hostia, pues ahora no caigo. Me parece que sí. ¿Colombiano? No me acuerdo. No me acuerdo, tendría que mirarlo, lo tengo en el Facebook. A lo mejor tiene ahí escrito, sí. Ives Rodríguez, hasta que no se vacune el 70% de un país, no va a mejorar la situación, ya imagino. Y yo, esa es otra, yo no quiero vacunarme de primeras. Estoy muy en contra de eso porque no... temo mucho por los efectos adversos que puedan tener. Y, por ejemplo, mira, ahora sé que probablemente mi padre me está viendo. Yo temo mucho por lo que te hayan metido, papá, en la vacuna y lo que pueda dar de problemas a la larga. Pero bueno, a ti te obligaron, era lo que había por el trabajo, así que bueno, es lo que hay. Pero bueno, yo no me la juego. Mientras pueda seguir trabajando en casa, mientras pueda evitar todo tipo de contacto, no veo necesidad de ponerme ninguna vacuna. Que pase el tiempo. Que pase el tiempo y se comprueben los efectos adversos y demás. Aún así, efectos adversos a corto plazo, porque a largo plazo no los vamos a averiguar todavía. Y eso es lo que me preocupa. Una vacuna desarrollada en tan poco tiempo, tela. Hostia, que ya son las 12:10. Uf, se nos ha ido el tiempo un poco, ¿eh? Pero puedes seguir contando si quieres. Tengo ganas de irme a la cama ya, concho. ¿Tú qué quieres contar? ¿Quieres contar algo más? ¿Qué puedo contar? Pues si no, guarda algo para la semana que viene, que es el especial. Voy a contar de mis experiencias en una discoteca japonesa. Ligando con japoneses. Mira, la semana que viene va a contar... Eso sí lo puedo contar. Va a contar con la versión opuesta. Yo he contado un montón de veces lo que es ligar con japonesas, lo que es salir con japonesas, follar con japonesas, todo con japonesas. Pues ahora ella puede contar la versión opuesta para las chicas que les interesen como son los japos. Y así. Nada, tú tranqui, sigo estando como una cabra. Gracias, papá. Que no todos tienen la misma reacción. Sí, claro, no todo el mundo tiene reacciones, no todo el mundo le afecta de la misma forma, pero bueno. Es lo que hay. Pues entonces eso, la semana que viene, más anécdotas, una comida con vosotros, 1 hora antes el directo, acordaros. Lo pondré igualmente ya a mediados de semana para que la gente se vaya dando cuenta.
y que no piensen que es un error. Y dejadnos ideas, id a la pestaña de comunidad del canal y ahí podéis poner cualquier idea que queráis para el directo de la semana que viene. Y nada más, ¿algo que decir? Sí, tienes que darte la vuelta, enseñar... Tengo que ir pensando también, ¿cuál será mi disfraz? ¿De qué me disfrazo? Aquí a Halloween. Ya, Fernando, que no tienes tiempo para pensar. A pensar. A ver una de la ropa que tengo por ahí. Bueno, nada. Ah, Tú te despídase, tú te señorita. tú te despides. No, despídete. Esto ya lo leímos. El Ya, pero Otsukare-sama. no lo han visto, pues. Da igual, pues coges y dices tú el Otsukare-sama. Otsukare-sama desu. Domo arigatou gozaimasu. Mite kurete, arigato gozaimasu. Espera, que hay una pregunta por aquí. En Colombia ya ha habido algunos casos adversos secundarios con la vacuna de Pfizer y Sinovac, ¿ves? No me mola esa mierda. Por eso mismo hay que evitarlo. Así que nada, venga chicos, nos vamos ya, que ya son las 12:10, muy tarde ya, aquí. Muchas gracias a todos por haberos pasado, muchas gracias a los que lo veis en diferido. Comentad, darle a like, supongo que todo el mundo ya está suscrito. Compartidlo para llegar a más gente, que ya estamos creciendo otra vez, ya estamos superando los 4.000 y pico, creo que era. No me acuerdo cuántos somos ya, cuántos suscriptores tengo. Hostia, soy el peor youtuber de la historia. ¿Verdad? ¡No! A ver. ¿Cuántos estábamos? 4.608, eso. Ya superamos los 4.600. A tope. Así que nada, eso. Compartidlo para llegar a más gente. Darle la chapa a vuestros amigos y a gente conocida de Japón. Y por ahí diciendo, pues hay más gente que hace directos y mierdas de Japón. Sí. Venga, nos vemos chicos. La semana que viene especial